Bueno, para iniciar, les quiero platicar qué hace Automate. Aquí hace un pequeño disclosure. Automate es el nuevo branding de una herramienta que anteriormente se llamaba WinShuttle. Es probable que algunos de ustedes ya la hayan escuchado o incluso que ya la tengan en su portafolio de soluciones, pero básicamente desde hace más o menos unos 3, 4 años, esta empresa Precisely compró a WinShuttle e hizo un rebranding de toda la solución, así es que lo que antes se conocía como WinShuttle, hoy día se llama Automate Studio. Para efectos prácticos, obviamente ha habido mejoras que se han ido agregando a la funcionalidad ya con el equipo como tal formado en Precisely. Básicamente la filosofía de la herramienta sigue siendo la misma. Pero bueno, básicamente ¿para qué nos ayuda Automate Studio? Nos ayuda a simplificar la captura de datos en SAP, sobre todo con transacciones complejas, donde intervienen diferentes pantallas, se tiene que estar validando información, etcétera. Entonces ahí es muy útil. Actualiza información de manera masiva. Esta información de manera masiva se hace a través principalmente de ejecutar esos procesos de SAP a través de una plantilla de Excel previamente configurada. Ahorita vamos a explicar un poco cómo se hace esta parte. También nos ayuda a hacer extracción segura y eficiente de datos sin necesidad de programar o de hacer requerimientos a las áreas de TI. La herramienta es capaz de extraer bloques de información desde las transacciones de SAP para ponerlas, por ejemplo, en un formato de Excel, y todo esto lo hace sin corromper la capa de negocio y tampoco sin afectar el performance, en este caso de SAP. Nos permite crear flujos colaborativos alrededor de SAP y también lo que sería simular y probar los flujos de trabajo alrededor de SAP. Básicamente, Automate Studio tiene 3 grandes módulos. El primero, Automate Studio, es una herramienta standalone, de manera tal que para hacer esto que aparece acá, que es el intercambio de datos con SAP a través de Excel, esto lo hacemos directamente en los equipos de los usuarios de SAP. Entonces ahí se instala la licencia correspondiente y a través de la capa de negocio de SAP se genera la comunicación, de manera tal que en este caso, que es la parte más básica de la solución y que es por la que recomendamos que iniciemos este tipo de proyectos con nuestros clientes. No es necesario hacer grandes inversiones ni en servicios profesionales ni en la parte de infraestructura. Es decir, no necesitamos más hardware que ya hoy día tienen, porque a final de cuentas lo que hacemos es potenciar las interfaces que hoy ya tienen con SAP a través de esta herramienta, ¿no? Y esto lo hacemos a través del uso de Excel para la carga de datos de manera más dinámica en SAP. Después tenemos ya la parte de Automate Studio Manager. Automate Studio Manager lo que realmente me ayuda es a tener ya una gobernanza mucho más amplia de la parte de los usuarios que están usando o que están interactuando con Automate Studio, ¿no? Básicamente me ayuda a generar flujos de trabajo básicos. Tengo una gestión centralizada y también puedo tener un control granular de licencias, usuarios, políticas, etcétera, a nivel de detalle. Y también, por ejemplo, me da mucho más información de las transacciones que se están haciendo a través de SAP. Eso es muy útil, por ejemplo, para temas de seguridad y de compliance. Normalmente nuestros clientes inician, como les comentaba, con la parte de Automate Studio, y cuando ya llegan a un cierto volumen de usuarios y licencias es cuando entonces se mueven a la parte de Automate Studio Manager. Esto es modular, es decir, no desechas lo anterior, sino que simplemente integramos un nuevo módulo. Y, por ejemplo, para que se den una idea, los clientes se empiezan a mudar para acá, bueno, más bien a integrar Automate Studio Manager alrededor de un poquito más de 25 usuarios, probablemente ya cuando tienen 30, 40, 50 usuarios. Entonces sí es buen momento para que entonces podamos centralizar esa administración, para que tampoco se empiece a hacer una administración individual muy exhaustiva en la organización. Con Automate Studio, Manager, a diferencia de Automate Studio, sí ya es necesario tener infraestructura. Esto ya corre en un servidor centralizado. Tampoco es algo muy oneroso, pero que sí ya requiere un poco más de esfuerzo para la parte de la instalación y configuración. Y por último, la parte de Automate Vault, realmente ya lo que me hace es potenciar flujos de trabajo complejos, sobre todo la plataforma de SAP. También me permite, por ejemplo, la capacidad para publicar algunos formularios web, ¿no? Aquí, por ejemplo, Automate Studio Vault es lo que nosotros ya vemos al final de la consolidación de la solución dentro de nuestros clientes, y típicamente esto ya aplica más cuando es necesario, por ejemplo, que un proceso lleve diferentes aprobaciones o la intervención de diferentes áreas dentro de la organización. Entonces, Automate Vault
me ayuda justo a mantener la integridad de todo el proceso mientras que estoy interactuando con diferentes actores dentro de la organización. De nuevo, este es un módulo adicional que básicamente se sumaría a la solución que ustedes ya tendrían desde la parte del inicio, simplemente aumentando más capacidades para lo que es todo el ecosistema que se está generando alrededor de la plataforma de SAP para hacerla una plataforma mucho más amigable. ¿Cómo vemos esto desde el punto de vista de beneficios? Bueno, primero, la parte de beneficios operativos, por ejemplo, nos permite que en este caso SAP, o más bien desde el lado del usuario, se frenen los requerimientos hacia SAP. Es decir, como esta es una plataforma que no usa código, la simplificación de los requerimientos, sobre todo los requerimientos complejos que ahora se tienen que hacer desde el lado del ERP, mucho de eso se podría hacer ahora a través de Automate Studio, sin necesidad de que se integren recursos de IT, de manera tal que de cierta manera se potencia más al negocio para que sea mucho más eficiente la operación. También, obviamente, como les contaba al inicio, pues esta automatización se hace a través del aprovechamiento de la infraestructura que ya tenemos y al final, pues obviamente, al tener una mejor interacción con SAP aumentamos la satisfacción de los usuarios. Digo, ustedes están obviamente en el día a día de este tipo de cosas en su organización, pero pues algunas de las cosas o retos que tenemos nosotros es que a muchos usuarios se les hace muy compleja la interacción con SAP. Obviamente requieren una amplia capacitación. Cuando se van, obviamente, esa persona tiene que volverse a capacitar y entonces se empieza a formar la idea de una mala percepción de la plataforma, aun cuando todos sabemos que SAP es el ERP número 1 del mundo, ¿no? Entonces, aquí un poco la idea es que también esa interacción, al ser más amigable o un frontend más amigable como Excel, esta satisfacción crezca. También del lado financiero tenemos algunos beneficios ya muy ubicados. Obviamente mejora todo lo que tiene que ver con el gobierno y cumplimiento de las normativas porque esto me ayuda a acelerar el tiempo en que hago tareas críticas, ¿no? Para, por ejemplo, para cierres contables o para algunas otras cosas que tienen límites legales para hacerse. También, por ejemplo, creo ventajas competitivas para algunos centros de servicios compartidos. Esto es un poco disminuir, por ejemplo, el número personal que tengo en diferentes áreas y a lo mejor solamente los tengo en un lugar donde se está haciendo en estas actualizaciones masivas de información. Esto tenemos clientes que lo hacen mucho, por ejemplo, para recursos humanos, sobre todo estos clientes que hacen contrataciones eventuales muy grandes en ciertas épocas del año, que tienen que hacerlo muy rápido, un volumen alto, que para hacerlo necesitan contratar gente para eso, ¿no? Y también, obviamente, incrementar el rendimiento transaccional del ERP. A final de cuentas, lo que hacemos con este tipo de herramientas es disminuir el tiempo que tardo en cada una de las transacciones. Entonces, eso también, obviamente, me genera ahorros y beneficios significativos. Y también, a final de cuentas, al estar usando estas interfaces que son mucho más amigables, también me ayuda a que la ingesta de la información o de los datos importantes para el negocio o estos datos maestros se haga de una manera mucho más eficiente, pero que además se aumente la calidad de la información que estoy ingresando, ¿no? A final de cuentas, cuando yo ingreso información, es muy común que tenga información faltante o que alguna información que no sea correcta o que no se encuentre en el formato correcto. Y también, por ejemplo, información duplicada. Estas herramientas también me ayudan para que aumente la calidad de esa información que yo estoy ingresando a mi sistema. Esta parte es interesante porque a pesar de que parece que no me genera costos al momento que estoy ingresando la información, siempre me genera costos al final cuando esta información me empieza a generar problemas y entonces esos problemas multiplican mis costos operativos. Por ejemplo, un caso real de un cliente que por tener falta de calidad en su catálogo de materiales hizo una inversión muy grande en inteligencia artificial para, por ejemplo, que sus vendedores pudieran entregar cotizaciones usando la inteligencia artificial y lo que se encontraron es que el 90% de sus cotizaciones estaban erróneas porque tenían problemas de duplicidad en los materiales. Entonces, toda esta inversión que se hizo y que obviamente buscaba esa mejora de servicio hacia clientes finales, pues se vio afectada por la falta de calidad en los datos. Y ya por último, y antes de dejar a Daniel para que puedan ver la solución en acción, esta es una pequeña arquitectura de la parte de Automate Studio, ¿no? Que es la parte básica que les había comentado. Al final de cuentas, Automate Studio tiene un cliente, que ese cliente realmente se instala del lado del equipo del usuario interactuando con Excel. De aquí se hace una conexión segura, que esta conexión en realidad es una conexión que ustedes ya tienen con la solución y se conecta con el entorno de SAP, ¿no?
En esta conexión del entorno de SAP, lo único que se hace del lado de la instancia de SAP es configurar un agente que es el que permite la conexión entre Automate Studio y esas instancias de SAP, ¿no? Obviamente, si este usuario tiene diferentes accesos a diferentes instancias, esto hay que hacerlo en cada una de las instancias, pero esto es cero invasivo, no me cambia nada. Y como les comentaba, a final de cuentas, cuando nosotros estamos haciendo esta interacción entre este Excel hacia el SAP a través de Automate Studio, se hace a través de la capa segura y de la capa de negocio de SAP, de manera tal que no tenemos ninguna posibilidad de que esa información sea corrompida o que se meta información que sea incorrecta, ¿no? Porque siempre se van a tomar las respuestas que ya se, o la configuración de negocio que ya tiene su instancia de SAP, de manera tal que esto es 100% seguro para hacer estas transacciones. Como les decía, en la parte básica, esta plataforma es muy sencilla de implementar. Por ahí tenemos algunas estadísticas que hablan más o menos que, por ejemplo, configurar una transacción compleja aquí en Automate Studio para que pueda estar trabajando con Excel a través de ese script generado, nos podría llevar alrededor de le podría llevar a un usuario alrededor de 4 horas. Es decir, en 4 horas ya podría tener eso listo para que mis clientes pudieran estar ya cargando información a través de Excel, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una herramienta muy fácil y muy intuitiva de implementar. Bueno, hasta aquí va a dejar esta parte. Ahorita quiero que Daniel nos ayude con la parte de la demostración. Nada más un par de comentarios acá. La parte de Automate Studio tiene un par de versiones de los módulos. Tiene uno que es Developer. El usuario o esta licencia de Developer lo que hace es la encargada de grabar estas transacciones y hacer todo el script para la conversión a Excel. Y ahorita que Daniel nos ayude con esa parte, vamos a ver cómo con Developer se puede grabar esa transacción de manera muy rápida y sencilla y sin programar o sin hacer una línea de código. Y tiene otra parte que se conoce como Runner. Una vez que ya tenemos el script para esa transacción, realmente el runner es el que se encarga o es el que se instala en estos equipos de los usuarios finales, y el runner lo que hace es que ya con esta versión del script y con esta versión del Excel, los usuarios simplemente capturan la información en Excel de manera tabular y le pican en un botoncito en el Excel y toda esa información se carga a SAP, se hace la validación de la información. Si hay algo que no esté correcto o un registro que no esté correcto, ahí mismo se lo indican al usuario, ¿no? Así es que esto lo hace muy rápido y muy sencillo de usar. Entonces, sin más, pues le dejo aquí la sesión a Daniel. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, vamos a ver una demostración de Automate Studio. Recuerdan que había esas 3 plataformas. En el día de hoy vamos a centrarnos sobre todo en Automate Studio, ¿no? La primera que hemos visto en ese diagrama con los 3 productos o 3 plataformas. Y siguiendo lo que mencionaba Rogelio, hay 2 tipos de usuario. Hay un usuario developer o desarrollador. No nos gusta tanto decirle desarrollador porque es que no hay que desarrollar. Es una herramienta muy intuitiva, muy sencilla y muy ágil, sobre todo. Y más bien decimos diseñador porque, como bien decía Rogelio, para poder automatizar un proceso de SAP, con esta herramienta lo que hacemos es básicamente una grabación. Es decir, yo tengo en SAP un proceso que deseo automatizar, ya sea de una transacción o de varias transacciones, y lo que me permite la herramienta es grabar ese escenario con los campos que yo requiero, con la información que necesito y que, digamos, siga el recorrido dentro de la transacción que yo requiero, y me permite trasladar eso a una plantilla de Excel o a más formatos también. La realidad es que casi siempre el usuario elige Excel. Al fin y al cabo es a lo que está acostumbrado, ¿no? Ya está acostumbrado a trabajar con Excel. Pero en cualquier caso, para dejarlo claro, existen esos 2 tipos de usuario desarrollador o diseñador por un lado, y también el usuario final o el runner también se llama, que es la persona que ejecuta los procesos, ¿no? Entonces, en la demostración de hoy vamos a centrarnos sobre todo en la parte de diseño, cómo se generan los procesos, pero sí muy rápidamente, por lo menos para que entiendan un poco el resultado de esa automatización o el formato que le llega al usuario final. Pues, como decíamos, es un formato Excel. Desde la propia planilla de Excel el usuario puede ejecutar su proceso ya automatizado, ya sea en directo, es decir, que el usuario lo acciona, o dejándolo programado para más tarde, de forma periódica. Hay varias formas de ejecutar esos procesos, pero la idea siempre es la misma. Un primer usuario automatiza el proceso de forma sencilla, de forma muy ágil, ahora lo veremos, y distribuye o comparte esa automatización en el formato de un Excel a un usuario final que después utiliza eso para ejecutar el proceso de forma automatizada. El ejemplo que tengo en pantalla es, por ejemplo, creación masiva de proveedores, pero es de los ejemplos más sencillos que vemos. Pueden ser
procesos de varias transacciones, ¿no? Por ejemplo, crear un material, pero a su vez crear su registro info, su lista de precios, de componentes, etcétera. O sea que dentro de pueden ser procesos más complejos de varias transacciones. Transacciones Z también se pueden automatizar y también, no lo veremos hoy, pero uno puede también extraer información. Es otro aspecto importante. Entonces, eso sería un poco lo que vería el usuario final. Por tema de tiempo, vamos a centrarnos sobre todo en la parte de desarrollo, cómo se llega a este punto, pero tengan eso en cuenta, ¿no? El usuario final, al fin y al cabo, lo hace todo en un Excel de forma muy sencilla, respetando las reglas de SAP, como ya dijo Rogelio, respetando los perfiles o los permisos más bien que el usuario tenga en SAP y también permitiendo crear nuestras propias reglas de negocio. Es decir, es una plantilla simplificada. Si hay datos que siempre son fijos, así se define en el proceso y el usuario no tiene que llenarlos. Si hay valores que se pueden derivar mediante lógicas, ahora veremos que hay una forma muy sencilla de crear eso en el proceso. Dicho todo esto, pasemos entonces ahora sí a la herramienta en sí, la herramienta que usa el usuario diseñador, que sería esta de aquí, ¿no? El usuario final trabaja en Excel, el usuario diseñador lo hace todo en la propia aplicación, en el cliente. Y aquí ven que tenemos varios módulos. Muy rápidamente, Transaction es el que nos permite tomar cualquier transacción de SAP, automatizarla y crear una plantilla. Query sería para crear reportes o extracciones masivas que más bien podría ser un proceso solamente de descarga, pero también nos permitiría combinarlo con Transaction. Por ejemplo, modificaciones masivas, donde yo extraigo información masiva de SAP, la cambio en Excel y la mando de vuelta a SAP ya cambiada, se haría muy fácilmente con una combinación de estos dos módulos. Está Direct, que nos permite tomar BAPIs de SAP, ya usuarios quizás un poco más avanzados, y por supuesto, esta herramienta siempre se va adaptando a S/4HANA. Cada vez que SAP saca una versión nueva de S/4HANA, buscamos la certificación y eso implica también que también tenemos módulos para Fiori. O sea, no solo grabamos en el RP tradicional, por decirlo así, las transacciones, sino también se puede hacer en Fiori y también en GUI para HTML, que es pues otra interfaz que estamos viendo cada vez más, ahora que vemos más clientes yéndose a S/4HANA. Dicho eso, vamos a irnos al de siempre, me gusta decirlo, porque es el tradicional y todavía la mayoría inmensa de clientes lo hacen todo a través de las transacciones de SAP tradicionales, así que elegimos Transaction, le doy Crear desde grabación y recuerden que aquí lo que voy a hacer es automatizar un proceso en SAP. Entonces selecciono Crear desde grabación y aquí me va a permitir seleccionar qué transacción quiero grabar. Mi primer objetivo va a ser, yo quiero elegir una transacción, quiero grabar ese escenario y que me genere una plantilla de Excel para después darle al usuario final y que él pueda alimentar esa plantilla y ejecutar el proceso de forma automática. Lo primero que me pide es conectarme a SAP. Y este punto es importante. Tanto cuando yo voy a crear esta grabación inicial como cuando el usuario final va a ejecutar, lo está haciendo siempre con su propio usuario SAP. Es de esa forma que valida que yo tenga permisos. En este caso, elijo este servidor, le doy iniciar y ahora sí me pedirá efectivamente qué transacción quiero grabar. Voy a ir con una transacción que es FB60. Esto es una factura de proveedores. Es un ejemplo bastante rápido, pero tiene cierta complejidad. Y ahora veremos por qué es interesante. Pero lo que yo hago es elegir la transacción que es y directamente iniciar grabación. A partir de ese momento, la herramienta me va a introducir en SAP y vamos a empezar a ver las pantallas de esa transacción. Aquí está, concretamente la primera ventanita que me pide la sociedad. Son como pólizas contables, bueno, factura de proveedor y como tal necesito llenar la sociedad o, bueno, la company code. Mi SAP es verdad que está en inglés solamente, así que los campos van a verlos en inglés, pero bueno, funciona igual en español, evidentemente. Y a partir de aquí lo que voy a hacer es grabar cualquier dato. Por ejemplo, yo quiero crear un proceso automatizado para facturas de proveedor y ahora debo ingresar, bueno, pues qué campos requiero en ese proceso. Siempre voy a requerir el proveedor, ¿no? El número proveedor. La fecha, por ejemplo, necesito que se contemple. La referencia. Cualquier dato que yo requiera en mi proceso, voy a llenarlo y los datos que dejo vacíos también se graban, pero no me los va a presentar posteriormente la herramienta. Es decir, este primer paso que hacemos es grabo el escenario. El segundo paso que veremos ya en la herramienta será asociar cada campo a las diferentes columnas de mi Excel. Entonces, si se me olvida algún campo o en un futuro necesito habilitar un campo que no contemplaba antes, no pasa nada, no hay que volver a grabar. Hay una forma sencilla de activarlo, digamos. En cualquier caso, la grabación yo siempre la hago pues marcando bien aquellos datos que yo requiero en mi proceso. Y en este ejemplo
a lo mejor la factura de mi sociedad, o perdón, la moneda de mi sociedad es euros, pero lo he cambiado a dólares. Y en consecuencia me voy a la pestaña de pagos dentro de SAP porque a lo mejor quiero aplicar unas condiciones de pago diferentes dependiendo de la moneda. Por defecto me aparecen 60 días por default, pero voy a colocar aquí 30 días. Ahí está. Le doy Enter. Perfecto. Y a continuación voy a llenar pues una fila, ¿no? Mi cuenta contable con su importe. Me va a pedir un centro de costo. También lo lleno, lo ingreso. Y lo que voy a hacer es marcar esa fila y insertarla. ¿Por qué? Porque esa fila me la empuja hacia abajo y la primera vuelve a estar disponible. Este punto es importante, ahora veremos por qué. Pero la idea principal es, yo grabo en SAP el proceso, tal como lo necesito, y ahora ya grabo en SAP. Primer paso, muy intuitivo y muy sencillo. Ahora viene lo interesante. Hemos grabado en SAP y ahora vamos a entrar a la herramienta para ver los campos que yo he utilizado en la grabación y también veremos una plantilla de Excel. Aquí se ve muy bien. Tenemos todos los campos que yo usé, que yo utilicé en la grabación, la sociedad, la cuenta del proveedor, las fechas, en este caso en inglés, pero porque mi SAP está en inglés solamente, con su nombre técnico de SAP y sobre todo el valor. Y yo lo que voy a hacer aquí es empezar a arrastrar cada campo a la columna donde la quiero. Si ya tengo un formato de Excel definido para facturas, perfecto. Yo puedo mapear sobre ese. Pero en este caso vamos a crearlo de cero. Y lo que voy a hacer es ir asignando cada campo a una columna. Selecciono el campo, selecciono la columna, hago clic, arrastro y al soltar ya queda asociado. Y eso lo puedo hacer campo por campo o también puedo marcar varios campos a la vez. Ahí está. Y mapear. Y de esta forma ya básicamente habríamos terminado. Se habrán fijado que hay datos que no me he llevado a la plantilla. Por ejemplo, la sociedad. Si siempre es la misma sociedad, no tengo por qué ponérsela en una columna al usuario final para que tenga que llenarla siempre, que se ocupe la herramienta, que se encargue la herramienta. Y aquí también lo mismo, condiciones de pago 30 días. Para un escenario sencillo, aquí habríamos terminado. He hecho mi grabación, he mapeado para crear la plantilla, ya solo me quedaría salvar y empezar a probarlo. Pero, y es un primer ejemplo, voy a meterme en temas un poquito más técnicos, simplemente para mostrar que es una herramienta que sirve para escenarios sencillos, como este, pero también más avanzados. Esto es una factura de proveedores, es decir, tiene su cabecera y tiene sus varias líneas. La grabación yo la hice con una sola línea, pero quiero que la plantilla de Excel me sirva para facturas de cualquier número de líneas. Entonces, ahí lo que puedo hacer es irme a la vista de experto, que me muestra más detalle del proceso, básicamente las pantallas, las ventanas por las que yo pasé, y yo identifico todo lo que tiene que ver con esa línea, con la posición que yo llené, aquí está, lo señalo y le digo, quiero crear aquí un bucle, un loop, un ciclo, como quieran llamarlo, pero de esta forma le digo, de todo el proceso de factura, esto es lo que se puede repetir, cada línea. No el encabezado, porque habrá uno solo, pero es verdad que puede haber más de una línea. Pues lo señalo y le creo un bucle. Y de esa forma mi plantilla de Excel ya admite facturas de varias líneas. Y ya para finalizar, si recuerdan, las condiciones de pago las había cambiado a 30 días. Pero yo quiero meter una lógica. Yo quiero que en función de la moneda del documento, y lo tengo en la columna G del Excel, me ponga unas condiciones u otras. Como esto es muy fácil de copiar, pegar, manipular, lo que puedo hacer es copiar ese campo, condiciones de pago, me creo otra alternativa y ahora le pongo 60 días. Ahora tengo condiciones a 30 días y a 60. Y lo que puedo hacer en la herramienta es crear lógicas. No estamos programando, no hace falta ser o conocer ABAP, conocer de programación, pero yo puedo crear lógicas de forma muy sencilla para decirle, oye, si la moneda es dólares, me aplicas 30 días. Si es pesos, 60 o viceversa. Entonces, señalo el valor que yo quiero condicionar, le doy crear condición y muy sencillo, si la columna G, que es donde está la moneda, es igual a pesos, en ese caso, hago a 30 días. Y aquí la inversa. Aquí le coloco, si la columna G, pues podría ser no es igual a pesos o es igual a dólares, o incluso está en una lista, pues si esa moneda es dólares, euros o libras, pues en ese caso me aplicas 60 días. Como primer ejemplo, tampoco quiero complicarlo demasiado, esto ya es un poquito más técnico, pero sí quiero dejar eso claro, ¿no? Es una herramienta que sirve tanto para escenarios muy sencillos como para escenarios complejos. Entonces, hemos grabado en SAP el escenario, lo hemos mapeado para crear la plantilla y ahora solo quedaría empezar a hacer pruebas. Eso lo puedo hacer en la propia aplicación, me voy aquí a ejecutar y aquí vemos que tenemos como una especie de Excel
un poco reducido. Podría probar directamente en Excel también, pero es bastante cómodo en la propia herramienta y vemos que está mi plantilla creada. La sociedad no aparece porque la hemos fijado, las condiciones de pago tampoco porque tenemos esa lógica dependiendo de la moneda, así que probemos ahora que lo que yo he diseñado me funciona y me crea varias facturas. Entonces, vamos a ir creando más datos aquí. Tenemos una factura con, pues la primera tiene una línea, esta tiene 4 líneas, vamos a crear otra que tenga 8 líneas, por ejemplo. Recuerden que la grabación la hice con una sola línea, pero yo puedo crear facturas de cualquier número de líneas y vayamos probando con diferentes monedas, 2 en pesos, otra en dólares. Una de las cosas que yo puedo hacer, y el usuario final también, es una validación previa. Si el usuario o la persona que está probando a cargar datos, en este caso el diseñador que está haciendo pruebas, si yo tengo un dato erróneo, la herramienta me lo va a decir. Yo podría ejecutar directamente, pero también tengo la opción siempre de validar. Así que validemos esta información, me pide guardar, digo que sí, y lo que vemos en la columna L es que me va diciendo los datos que tengo correctos y los que no. En este caso, en una línea tengo un centro de costo que no existe. Me dice cuál es el error de SAP y en qué fila está. Y lo que yo puedo hacer es, pues, posicionarme en esa columna, le doy buscar valores y eso me abre el F4 de SAP para ese campo. Y esto es más bien para el usuario que ejecuta, ¿no? Pero si el usuario que ejecuta no sabe qué valor poner en algún campo, siempre puede consultar SAP desde el propio Excel. Me pongo en el campo, le doy a la ayuda y me abre la ayuda de SAP, donde yo puedo empezar a buscar los valores posibles que me ofrece SAP. Eso en caso de que yo me posiciono en un campo de SAP. También está la opción de crear mis propias reglas. Aquí no lo hemos visto, pero si yo, por ejemplo, quiero limitar la plantilla a 4 monedas y no las 100 o 200 que tiene SAP, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer campos obligatorios aquí que a lo mejor no lo son en SAP, por el motivo que sean. O sea, siempre va a respetar las reglas que tengan en SAP de forma totalmente automática, pero además me permite restringir más. Yo puedo crear más reglas en el proceso, como digo. A lo mejor hay un campo de texto en SAP que no es obligatorio, pero yo quiero que lo sea para esta plantilla, se puede hacer. A lo mejor estoy creando materiales y de las cientos de unidades de medida que tiene SAP, solo quiero permitir 2 o 3, se puede hacer. Pero bueno, volviendo ya a este escenario, hemos validado, he corregido la información y ahora sí, vamos a intentar crearlo para ver que se ejecuta todo bien. Le damos a ejecutar y aquí ¿qué pasa? La herramienta se conecta con SAP, con mi usuario y ahí me empieza a dar el resultado. El primer dato me lo crea bien y aquí tengo unos errores que voy a corregir una cosita aquí. Ahora sí, voy a volver a ejecutar como si no hubiera pasado nada. Le doy a ejecutar y ahora sí debería funcionar. El primero lo crea, el segundo también y el tercero también. Me trae siempre el mensaje de SAP. Recuerdo, en inglés, pero porque mi SAP está en inglés. Pero me dice, en este caso, qué número de póliza o de factura me ha creado. Voy a entrar a SAP FB03 para visualizar el documento. Voy a apartarlo aquí para que se vea de lado y entramos a este documento para este año. Y el primero que tenemos aquí, efectivamente, está en pesos y tiene una línea más la del proveedor. Si entramos a las condiciones de pago, en esta primera fila, tiene pago a 30 días. Perfecto. Veamos ahora el segundo documento. Este ya tenía más líneas y además está en dólares. Entonces, entramos aquí, efectivamente tiene más líneas, está en dólares, eso es lo esperado, pero comprobemos que la lógica la ha respetado. Efectivamente, aquí tenemos pago a 60 días. Entonces, ha respetado esa lógica que teníamos, que en función de la moneda me coloca un dato u otro. Ese mismo proceso o procedimiento es lo que le da cierta inteligencia a los procesos. O sea, de nuevo recuerdo, no estamos programando, o sea, no hay programación aquí, no hay que ser una persona demasiado técnica, pero yo puedo crear lógicas para que se comporte de una forma u otra. Volviendo al ejemplo de los materiales, yo puedo tener una sola plantilla para crear materiales de cualquier tipo de material y que en función del tipo sepa a qué pestañas o a qué vistas tiene que ir a llenar según qué datos. O que dependiendo del país del cliente que estamos creando, tiene que llenar datos de impuestos o no. Pues ese tipo de lógicas es lo que le da mucho poder a esas plantillas para que yo no requiera una plantilla por cada pequeño escenario, sino que una sola plantilla me sirve y la herramienta se encarga de ser inteligente e ir por un camino o por otro y crear el dato de una forma u otra. Bueno, dicho eso, aquí hemos desarrollado en SAP, en el ERP, como recuerdo, también sirve para Fiori, que en esta ocasión no da tiempo a verlo. Hemos hablado mucho de Excel, estamos ya por fin desarrollando de nuevo una versión para Google Sheets, que ya teníamos antes, pero
no había muchos clientes anteriormente que lo requerían. Ahora, curiosamente, estamos viendo más clientes que lo piden, por eso ya está cerca de salir la versión para Google Sheets. Y luego ya volviendo a ese esquema de las tres plataformas que hemos visto antes, pues en las otras versiones pues hay más funcionalidad también, ¿no? Hasta el punto de que yo puedo tomar esto que hemos creado y en lugar de asociarlo a un Excel o a un Google Sheets, lo puedo convertir en una API y ser consumido por otras herramientas. En fin, muchas opciones, pero la realidad es que esto que hemos visto hoy es lo que los clientes siguen usando, lo que siguen pidiendo, porque hay muchos procesos en SAP todavía muy manuales. Por mucho tiempo que una empresa llegue con SAP, por mucho que se haya intentado optimizar, ya sea a través de ABAP o de otros métodos, siempre hay procesos repetitivos en la empresa, en el día a día, o de repente necesidades puntuales de reportes masivos, de cargas masivas, de modificaciones masivas, y como han visto en esa herramienta se maneja de forma muy rápida. Es muy sencillo grabar el escenario, mapearlo a un Excel, agregarle cualquier regla, cualquier lógica. Ahí nos podríamos haber extendido mucho tiempo a crear muchas más reglas, más lógicas, y ya lo que queda es un Excel. Ya el último pasito que faltaría sería publicarlo. Recuerden que yo soy el usuario desarrollador o diseñador, ya solo falta que yo le comparta esto al usuario final. Y en esta versión, lo más fácil es darle publicar, le doy un nombre a mi proceso, la factura, por ejemplo, y lo publico. Y al hacer eso, estoy tomando este script, esta grabación que hemos creado, y la estoy pegando dentro del Excel. Entonces, al fin y al cabo, yo lo que le comparto al usuario final es simplemente y solamente una plantilla de Excel, y con esa plantilla ya puede hacer sus cargas, puede hacer las validaciones que hemos hecho, porque desde el propio Excel puede hacerlo todo, no requiere entrar al aplicativo. Y me lo ha abierto aquí en la otra ventana, en la otra pantalla. Voy a moverlo aquí a la otra para que lo vean rápidamente. Aquí está, simplemente para comprobar eso, ¿no? Ahora yo, tomando el rol del usuario final, entro a mi plantilla de Excel, a mi pestañita de Automate Studio, y ahí está ese proceso de creación de facturas y lo que hemos visto, ¿no? Yo ya aquí puedo ejecutarlo, puedo validar todo lo que hemos visto antes, pero ya desde el punto de vista del usuario final. Y bueno, para finalizar, simplemente eso. Lo que hemos visto hoy ha sido para una transacción muy sencilla, con cierta complejidad, pero al fin y al cabo sencillo, pero vale igual para cualquier transacción de SAP, varias transacciones y, por supuesto, cada vez más avanzamos para, pues como decía, convertirlo, por ejemplo, a una API que puede ser consumido por otra herramienta. Google Sheets, más formatos como Fiori, como GUI para HTML, o sea, más interfaces de SAP. Seguimos en constante evolución, adaptándonos un poco a todos los cambios que van viniendo de SAP. Y dicho eso, Rogelio, si quieres, te paso de vuelta el testigo para que ya nos comentes. Gracias, Daniel. Excelente presentación como siempre. En este momento, no sé si del lado de los que están aquí en la sesión tienen alguna pregunta que podamos Ya hay- ampliar, por favor. Ya hay una pregunta en el chat que dice, el siguiente año migramos a Success Factors. Esta es una pregunta de Esaú Tapia, que igual si quieres, Esaú, después de hacer la pregunta, si quieres aclarar más, podemos abrir el micrófono. Pero dice, el siguiente año migramos a Success Factors. Todo el módulo de RH, Employee Central. Duda, ¿Automate tiene alguna funcionalidad para trabajar en un ambiente web o solo en el aplicativo tradicional de SAP en PC? Ahí, volviendo a los 5 módulos que tenemos, esto sería ambiente web. No, me consta que no es exactamente el que utiliza SuccessFactors, pero eso sería, para entendernos, transacciones de SAP, pero en web. Algunos clientes lo tienen, no muchos. Lo que sí estamos desarrollando, que a día de hoy, septiembre de 2025, todavía no está en el mercado, es estudio para OData. Entonces, de igual forma que podemos hacer grabaciones con el SAP en PC, el SAP Logon tradicional, podemos automatizar para OData. Y eso nos abre la puerta a conectarnos con otros sistemas SAP como precisamente SuccessFactors. OData es otra interfaz que tiene SAP, son APIs, pero de formato OData o de nomenclatura OData, y es la forma que tiene SAP de conectarse a otros sistemas que no son el RP tradicional, ¿no? Pues SuccessFactors es el ejemplo primordial, pero incluso otros. Cualquier SAP que tenga conexión OData o que admita APIs de tipo OData, pues muy pronto podremos automatizarlos y de forma similar a lo que vieron, pues lo mismo. Se automatiza, se asocia a un Excel y se ejecuta desde un Excel. Ok, no sé si Esaú igual ya te dio acceso al micrófono, si quieres abrirlo por si no quedó resuelta la pregunta, ¿no? Digo, ya veo que pusiste gracias. Está perfecta Perfecto. Les agradezco. Perfecto, Esaú. Muchas gracias. Erika Munguía también comenta
Esta funcionalidad me sirve también para creación y mapeo de cuentas. Igual tienes posibilidad de abrir el micrófono, Erika, por si quieres especificar a qué función te estás refiriendo, ¿a Daniel? Yo entendí cuentas contables, quizás, Ajá. a lo mejor me equivoco, pero en cualquier caso sí, porque igual que sirve para cuentas contables, cuentas de cualquier tipo en SAP, cuentas de proveedores, de clientes. Al fin y al cabo, cualquier transacción de SAP que tenga transacción se puede Dentro de la- grabar como lo hemos visto con esta, ¿no? Porque al fin y al cabo es selecciono la transacción, lo grabo y lo mapeo a un Excel. Entonces sí. Tenemos 2 preguntas más. Igual pueden ir poniendo sus preguntas. Voy primero con Mayra y después con Marcelino Rocha. Mayra pregunta si se puede ocupar con SAP Business One Automate. No, en principio es solamente para el SAP RP o el grande, por decirlo así. Sinceramente, una vez que tengamos la funcionalidad de OData, no sé si eso nos permitiría también conectarnos con SAP Business One. Es posible, pero ahí no lo puedo confirmar al 100%. Pero en cualquier caso, a día de hoy no podemos usarlo con Business One. Muchas gracias, Daniel. Vamos con la pregunta de Marcelino Rocha. Dice, ¿las personas que ejecutan la plantilla de Excel también pagan licencia de Automate Studio? Pues ahí también tendrían su licencia, pero de otro tipo. Es decir, en la pantalla que nos muestra Rogelio ahora mismo, ven que tenemos lo que pone Precisely Automate Studio, autores comerciales y usuarios comerciales. Los autores, que son los diseñadores que yo decía, el que graba el proceso, tiene un tipo de licencia. Y después los que nada más ejecutan, los usuarios, pues es otro tipo de licencia más barata, ¿no? Porque no es lo mismo poder crear un proceso, grabarlo, que simplemente ejecutar. Entonces, sí requieren licencia, pero hay como 2 niveles. Ok. No sé si ahí, Marcelino, igual las personas que han preguntado tienen acceso a un micrófono. ¿Alguien quiere como ahondar en sus preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta que si quieren ponerla en la parte de preguntas y respuestas también se puede hacer? Dice Giovanni López Olmedo. Buena tarde. La grabación muestra cualquier campo, ya que en LSMW, al hacer grabación y revisarla, no muestra todos los campos que se grabaron. Sí muestra todos los campos, ya es un tema un poco más técnico quizás. Hay varios modos de grabación y no he entrado en detalle hoy, pero yo utilizo siempre el modo estándar. El modo estándar que yo he utilizado es quizás lo que más se asemeja a la LSMW. Hay más modos. Entonces, si la pregunta va, por ejemplo, y estoy intuyendo, ¿no? Estoy asumiendo o suponiendo, porque es verdad que hay campos que la LSMW a lo mejor no graba, campos Dentro muy de la- gráficos, por ejemplo, en SAP. Estoy pensando en transacciones donde el campo es en estas grillas, ALB se llaman, que son más gráficas. Ese es el modo estándar, no lo graba, pero sí lo graba los otros modos que tenemos. Si la pregunta va más bien por campos que yo no he tocado en la grabación, pero quiero que también se graben, todo lo que hemos grabado hoy, o más bien todos los campos en esa transacción que yo he grabado, se han quedado grabadas, pero solo hemos visto unas pocas, que son las que yo he capturado. Aquellas que no he capturado también se han grabado y yo puedo activarlas o desactivarlas. No lo hice en la grabación, se me olvidó mostrarlo, pero sí. O sea, todo lo que está en la pantalla se queda grabado y después yo puedo activarlo o desactivar. Valeria, tú tienes acceso a micrófono si quieres ahondar en la pregunta, aclarar algo, o sea, para que el espacio sirva para responder la pregunta tal cual, o con eso está bien. Ah, así está bien, perfecto. Igual no olviden que todas estas preguntas están aquí también nuestros managers, que se ponen en contacto con ustedes después de que termine el evento para agendar una demo personalizada ya enfocando en su área de oportunidad o en su pain point que están teniendo con SAP o en la parte de automatización, pero igual podemos continuar con preguntas. Si hay más preguntas, creo que no, Rogelio. Bueno, solo para cerrar, me gustaría platicarles un poco de algunas experiencias que se han documentado con la herramienta. Por ejemplo, aquí la gente de Order Arbor dice, oye, considerando el impacto que tuvo la herramienta, el proyecto se pagó a sí mismo. Esto es interesante porque este tipo de proyectos típicamente se pagan más o menos en unos 3 meses. Entonces, eso también los hace proyectos bastante viables dentro de las organizaciones. Bueno, ya hay diferentes lugares donde vienen los ahorros. Ahorita les voy a platicar un poco más a detalle, pero básicamente, por ejemplo, este usuario dice, oye, yo tengo un proveedor de RH que me ayudaba a hacer todas las altas y ellos al usar Automate Studio me bajaron el costo de lo que me cobran. ¿Por qué? Pues porque obviamente necesitan menos gente para estar haciendo esas cargas masivas, ¿no? Y bueno, y ya también este tipo de valores que tienen que ver con los datos típicamente son menos fáciles de percibir,
pero que obviamente también ahí se encuentra. Hoy día toda la cultura organizacional va hacia el tema de datos. Ahorita se considera que los datos es lo más valioso. Entonces, aunque me parece que todavía no tenemos una forma muy clara de cuantificarlo, pero obviamente cada vez que hablamos de que los datos van a ser mucho más confiables en toda la organización, me parece que eso agrega mucho valor. Y aquí está un caso un poco más avanzado. Este caso, aquí está el QR, este lo pueden bajar, este es un PDF, un brochure que pueden descargar en cualquier momento, pero me quiero concentrar un poco aquí, ¿no? Este caso de Under Armour es el que decía que se pagó solito, el que se pagó sola la solución, pero básicamente de dónde vienen los ahorros aquí, ¿no? Por eso me gusta esta laminita. Primero, una reducción del 80% del tiempo de entrada de datos. Esto, obviamente, cuando hablamos de captura de información o de entrada de datos, estamos hablando de personas. Básicamente, estamos optimizando el 80% del tiempo de las personas. Eso, obviamente, no quiere decir que a lo mejor me voy a deshacer del 80% de la plantilla o algo así, sino simplemente puedo hacer una reconversión del trabajo para que en lugar de que se esté usando mucho tiempo en esto, se pueda usar en algo que a lo mejor sea más estratégico para la compañía. Aquí tengo un caso chistoso de uno de nuestros clientes que por alguna razón, ellos son un grupo gasolinero, entonces por alguna razón tenían que ingresar sus facturas en cierto horario y entonces hacían a ir, como lo tenían que hacer en una ventana de tiempo, hacían a ir a, no sé, a 20, 30, 40 personas en la madrugada, ¿no? De X día, ¿no? Entonces iban, no sé, de 1 a 4 de la mañana porque solamente en esa hora podían ingresar las facturas. Con esta solución, pues básicamente dejaban todo grabado, lo programaban y se subía. Y entonces, pues obviamente del tema laboral, que no es tan agradable, que además sin ser tu responsabilidad tengas que ir a capturar facturas, pues lo dejaban automatizado y eso se llenaba solo y tampoco pagaban ya tiempo extra ni nada de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí una disminución de procesos que antes ya 600 horas se bajan más o menos a la quinta parte del tiempo. Entonces, esto lo pueden extrapolar a los casos que ustedes puedan identificar en sus organizaciones que hoy día son grandes consumidores de tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, para ese tipo de compañía, que siendo una empresa de producción y de retail, pues obviamente la variabilidad que tienen en sus productos en base a la estacionalidad es altísima. Entonces ahora también parte de los beneficios que tuvieron es que podrían salir más rápido al mercado, ya que lo que antes les tomaba 10 días, ahora les toma solo 2, ¿no? De nuevo, disminuye 5 veces el tiempo de lo que se tomaban las cosas, ¿no? Entonces, a nivel del retorno de la inversión, este tipo de indicadores siempre me van a ayudar en cómo justificar este tipo de herramientas. Bueno, ya por último, ya para cerrar la sesión, como comentó Chema, aquí también con nosotros está José Luis Castro y Cecilia Centurión, que son de nuestro equipo comercial. Es muy probable que muchos de ustedes ya hayan tenido contacto con ellos. Espero que nos den la oportunidad de profundizar en la solución, de mirar un poco más cuáles son los retos que ustedes tienen en sus organizaciones para que nosotros veamos cómo podemos trabajar en conjunto con ustedes para ayudarlos con esos retos. Y por último, quiero hacerles un comercial. Básicamente vamos a hacer una sesión presencial aproximadamente en un mes. Obviamente esta es una preinvitación al equipo o a las personas que nos hicieron favor de conectarse, donde realmente vamos a poder ahondar más en la solución, pero que también nos ayude un poco para que nos conozcamos y para que vean quién somos nosotros y ahondar en una relación de negocio con ustedes, ¿no? Entonces, quiero agradecerles por el tiempo, por participar en esta sesión y espero muy pronto verlos dentro de nuestro grupo de clientes. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Gracias, Daniel. Estamos a sus órdenes. Les agradecemos su participación en estos talks, que es lo que hace la diferencia y lo que enriquece también a que los demás que participan con sus dudas. Toda esta información se la estaremos enviando por correo electrónico, tanto la grabación como información adicional del talk, y también la invitación al evento presencial, que esperemos verlos por allá. A nombre de todo el equipo de Bitechnology, pues les agradecemos que se hayan tomado el tiempo. Gracias a Rogelio y también muchas gracias a nuestro partner estratégico de Precisely, Daniel Del Val, por la demo. Como siempre, pues es un gusto trabajar contigo y cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Entonces,